Fijaos en una cosa, cuando leemos los evangelios, salta a la vista que dedican un espacio desproporcionado a un único periodo, la última semana en la vida de Jesús. Y esa atención tan específica nos está diciendo algo, ¿verdad? Nos grita que estamos ante el núcleo, el corazón de toda su misión. En este análisis bíblico de la Semana de Pasión, vamos a explorar juntos por qué este brevísimo tiempo es tan importante. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, nos sumergiremos en por qué esta semana es tan decisiva. Luego, haremos un análisis, una exégesis, de la entrada triunfal y de la que se lía en el templo. A partir de ahí, vamos a ir al meollo del asunto, al corazón de la fe que Jesús nos enseña, para terminar con una reflexión final y ver cómo aplicarlo a nuestra vida. Mirad, al estudiar la Semana de Pasión, es fundamental que entendamos que estamos, por así decirlo, entrando en terreno sagrado. La razón por la que los evangelistas dedican tantos y tantos capítulos a apenas 7 días es porque aquí culmina la misión para la que Cristo vino al mundo. Ni más ni menos, la salvación de la humanidad. Es el acto supremo de entrega. Y por eso, nuestro propósito al examinar estos eventos no es simplemente acumular datos, como si fuéramos historiadores y ya. El estudio de la Escritura siempre busca la formación. O sea, no estudiamos la Biblia solo para saber más, sino para que lo que sabemos nos transforme, para vivir en consecuencia. Y la cruz es el motor que lo impulsa todo. Venga, pues vamos a ello. El primer gran evento de la semana lo tenemos en Mateo capítulo 21, la famosa entrada triunfal en Jerusalén. Y quiero que quede claro desde el principio, esto no fue un acto espontáneo, para nada. Fue una cuidada y deliberada puesta en escena para cumplir con una precisión milimétrica las profecías del Antiguo Testamento. Cientos de años antes, el profeta Zacarías ya había anunciado cómo llegaría el rey a Jerusalén. Y fijaos cómo, no con la pompa de un conquistador, no con caballos de guerra, sino con las marcas de la humildad, la justicia y la salvación. Y claro, Mateo, al narrar el evento, cita directamente a Zacarías. Es como si dijera, ¿veis? Es esto. Jesús envía a sus discípulos a por un asna y un pollino, demostrando una autoridad soberana y una intencionalidad absoluta. Cada detalle está perfectamente calculado para que se cumpla la Escritura. Y es que la elección del animal es clave para entender todo el mensaje. El caballo era el símbolo de la guerra, de la conquista, del poder terrenal. En cambio, el asno era la montura que usaban los reyes en tiempos de paz. Jesús no está entrando como un general romano, sino como el príncipe de paz. Pero esperad, que aún hay una profecía más precisa en juego. El profeta Daniel no solo había predicho el momento exacto, sino que le había dado un título muy específico al que tenía que venir. No lo llamó Mesías Rey, sino Mesías Príncipe. Esta distinción es fundamental. ¿Qué diferencia hay entre un príncipe y un rey? Pues que el príncipe es el heredero legítimo del trono. Tiene todo el derecho a gobernar, pero todavía no está reinando activamente. Jesús entra en Jerusalén como el Mesías príncipe, el heredero del trono de David, cumpliendo la profecía de Daniel al pie de la letra. Su reinado en la tierra aún no se ha establecido. Y las multitudes que estaban allí, impulsadas por el Espíritu, claman verdades teológicas profundísimas. Hosana, que significa salva ahora. Le llaman hijo de David, reconociendo su linaje mesiánico, y piden que esa salvación venga desde las alturas. Aunque ellos seguramente pensaban en un reino terrenal, sus palabras apuntaban a una verdad mucho más grande, una verdad celestial. Muy bien. Una vez dentro de la ciudad, Jesús no va al palacio de Herodes, ni a la fortaleza romana. El centro del poder político, no. Va directo al corazón de la vida religiosa de Israel, el templo. Y allí, claro, se produce una confrontación directa con la corrupción del sistema. Jesús cita al profeta Isaías para recordarles a todos cuál era el propósito original del templo, ser un lugar de oración para todas las naciones. Pero, acto seguido, lo contrasta con la cruda realidad que se encuentra, y para eso cita a Jeremías. Se había convertido en una cueva de ladrones, una guarida donde el negocio y la extorsión habían sustituido a la adoración verdadera. Su reacción se desarrolla en 3 pasos y demuestra su autoridad mesiánica. Primero, purifica. Con autoridad limpia lo que está corrupto. Segundo, restaura. De repente, sana a los enfermos, devolviendo al templo su función de ser un lugar de encuentro con la gracia de Dios. Y tercero, confronta. Confronta la hipocresía de los líderes religiosos, que no se indignan por la corrupción, sino porque les ha fastidiado el negocio.
Esta confrontación llega a su clímax en Mateo 23, donde Jesús pronuncia esa serie de ayes. Ojo, no condena el celo por la ley, en absoluto. Lo que condene es la hipocresía. Se enfocaban en detalles minúsculos, externos, como diezmar especias, pero habían abandonado por completo lo que de verdad importa: la justicia, la misericordia y la fe. Limpiaban el vaso por fuera, mientras por dentro su corazón estaba totalmente corrupto. Toda esta confrontación en el templo nos revela una de las enseñanzas más importantes del ministerio de Cristo. Es la diferencia fundamental entre una fe viva, que se basa en la comunión personal con Dios, y una religión muerta, que se basa en someterse a un sistema humano. Es lo mismo que el apóstol Pablo diría más tarde, ¿verdad? El Evangelio nos llama a la libertad, no a someternos otra vez a un yugo de esclavitud, a un montón de reglas, tradiciones y sistemas que imponen los hombres, y que al final ahogan la vida del espíritu. Y es que la verdadera santidad no es un asunto externo, no tiene que ver con cómo nos vestimos, cómo hablamos o qué costumbres seguimos, tiene que ver con lo de dentro, con tener una mente limpia, un corazón puro y un caminar recto delante de Dios. Es comunión con Cristo, no conformidad con un sistema religioso. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cuál es la verdadera marca de un discípulo? ¿Cómo se nos reconoce? Jesús nos responde dándonos una nueva lista de reglas. Responde con un acto de liderazgo y de servicio radical durante la última cena con sus discípulos. El lavamiento de los pies es un modelo práctico, una clase magistral. Nos enseña que para restaurar a un hermano que ha tropezado, debemos hacerlo desde la humildad, quitándonos el manto de nuestra propia posición. Debemos usar solo el agua de la palabra, no nuestras opiniones. Y debemos secar sus pies, es decir, consolar y animar, no dejar a la persona empapada en una fría condenación. Y bueno, para ir concluyendo, vamos a destilar la lección final de todas estas últimas enseñanzas de Jesús antes de la cruz, que él mismo resume en su oración de Juan 17. En su oración sacerdotal, el deseo más profundo de Jesús para sus seguidores no es que todos tengamos una uniformidad doctrinal perfecta, sino una unidad orgánica, radical. Una unidad que sea un reflejo de la misma comunión que existe entre el Padre y el Hijo. Esa unidad, nos dice, es el mayor testimonio para el mundo. Esto nos revela un principio vital. La verdadera comunión entre creyentes no es un acuerdo horizontal que hacemos entre nosotros. Es el resultado natural de una comunión vertical que cada uno tiene con Dios. Por lo tanto, si rompemos la comunión con un verdadero hermano en Cristo, a quien estamos poniendo fuera de nuestra comunión es a Cristo mismo. Al final, la prueba definitiva, la marca que de verdad identifica a un discípulo de Jesús, no es tener la doctrina más correcta ni el ministerio más activo. Es el amor. Sin amor los unos por los otros, todo lo demás, como dijo Pablo, es simplemente ruido. El amor es la característica que nos define. Si este contenido ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte al canal Enseñanza Bíblica Visual. Bendiciones. Esperamos que este material te sirva de crecimiento espiritual.